también ya tenemos en la pantalla en ese instante al ex ministro Gastón Rodríguez, el general Gastón Rodríguez, como se encuentra usted, Morocho. ¿Cómo está? Muy buenas noches, señorita Mercedes. Aquí a disposición y un saludo también cordial para todas las personas que están conectadas a su programa. General Gastón Rodríguez, queremos preguntarle cuál es el análisis actual de la coyuntura en el entendido que tenemos una nueva fiscal de la Nación que está tratando de iniciar con buen pie aparentemente acerca de posibles investigaciones en torno a todos los familiares de Pedro Castillo y en fin a las denuncias que se están viendo. Bueno, la situación coyuntural es bastante complicada, lo vemos a través de los diferentes medios de fuente abierta, las investigaciones que se están realizando y que cada vez comprometen más la figura presidencial y su entorno, ¿no? Definitivamente el mensaje que da la Fiscalía de la Nación al nombrar una nueva fiscal de la Nación y esta a su vez rápidamente articular los esfuerzos para poder nombrar también juntas de fiscales especializadas, como lo ha hecho con la doctora Marita Barreto, dan sin lugar a dudas muestras de que se va a continuar con el trabajo que hizo el fiscal de la Nación anterior, pero con una repotenciación más, que yo diría estaría encaminada a establecer verdaderamente los vínculos que podrían relacionar a las autoridades en el cumplimiento de la función que estén relacionados con temas de corrupción. Y eso es un buen mensaje. Así que definitivamente el nombramiento de una nueva fiscal de la Nación creo que da la esperanza de poder ver a una fiscalía distinta a la que estuvimos acostumbrados con la doctora Zoraida Ábalos. Sí, definitivamente no vimos la presencia de Zoraida Ábalos como defensora de la legalidad y esperemos que la actual fiscal de la Nación, a pesar que tiene ciertos cuestionamientos, lógicamente, pues vamos a ver qué sucede, ¿no? Se dice que su entorno cercano, en algún momento, digamos, su señora madre ha sido congresista por un partido reconocido y que gracias a ello, pues, obtuvo ciertas prerrogativas para llegar a tener a escalar ciertos peldaños en la fiscalía. En fin, vamos a ver, tantas cosas se dicen, pero esperemos que Claro, eso no sea cierto. ¿Cómo no? Sí, fíjate, el tema de las denuncias de los funcionarios públicos, en ciertos casos son afines al cumplimiento de la función también. Eso hay que tenerlo presente, ¿no? Hay veces uno por ocupar un estamento dentro de la acción política, jurídica o de algún ministerio, es proclive a tener una denuncia, ¿no? Lo importante aquí es que no solamente sea inocente una persona o que no tenga asidero las denuncias que le hacen, sino lo importante es ver el desarrollo funcional en el cumplimiento de la labor. Y eso es lo que estamos expectantes, yo creo que toda la comunidad. Que esperemos que en esta oportunidad, pues, la fiscal de la Nación cumple el papel que le corresponde para poder hallar la verdad de los hechos de todos los casos que aparentemente son temas de corrupción, así pues sancionar de forma, bueno, tratar pues de seguir el proceso investigatorio, por supuesto, ¿no? Y llegar pues al poder judicial Claro, y en fin. el tema de la corrupción es sumamente complejo de combatir y yo creo que para eso hay que remontarnos incluso a anales de la historia, ¿no? Donde a mediados del siglo XIX, usted recordará el tema con la explotación del guano, ¿no? En donde teníamos este recurso y que fue otorgado por los gobiernos de esa época a concesiones particulares y que terminaron siendo pues con temas de nepotismo entregado a personas conocidas y que despilfarraron toda la riqueza que representaba ese recurso, que al final no se vio en ningún tema de industria, ni de empresa, ni de agricultura, y que terminó pues al final con todo ese recurso que teníamos, ¿no? Y otro tema importante también es el que se produjo en el siglo XX, alrededor de los años 70, con el auge de la pesca, ¿no? Usted recordará que gracias a la corriente de Humboldt, que es rica en plancton, pudimos tener grandes cantidades de pescado y de harina de pescado, y usted recordará cómo también ese recurso terminó dilapidándose, claro, porque la industria pesquera no respetó el proceso de reproducción, ¿no? De peces que terminó al final con la pesca y también con la harina de pescado, pero eso sirvió no solamente para recuperar al país momentáneamente, sino que la dilapidación
de ese recurso asumió después en un tema de pobreza. Entonces la corrupción tiene anales históricos y por eso es difícil de combatirla. Yo creo que el trabajo que tiene aquí el equipo especial es duro, es arduo, ¿no? Pero no olvidemos y no nos confundamos también de algunas situaciones, Mercedes. El equipo especial no, digamos, reemplaza la facultad de la fiscal de la Nación en cuanto a investigar al presidente de la República, a altos funcionarios que tienen la protección del antejuicio, ¿no? Sino que está destinada a dirigir todos sus esfuerzos funcionales a lo que es, digamos, los mandos medios, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, en los cuales puedan desarrollar esa función de perseguir el delito, ¿no? Y con eso yo creo que es un buen paso, como dije hace un momento, que se pueda desarrollar una función tan importante por parte de la Fiscalía de la Nación. Y lo otro es que hay que tomar en cuenta también que no solamente es un tema de persecución judicial, de persecución fiscal, de persecución del delito. Aquí hay algo importantísimo que uno tiene que, yo creo que mejorar, el tema político, ¿no? O sea, una mejor capacidad de los políticos para que puedan desarrollar las funciones, un mayor control, una mayor expectativa de poder cumplir adecuadamente con el encargo que se le da a los funcionarios políticos. Eso es algo muy importante. Entonces, esa mixtura de mejorar la parte política, el semillero, digamos, la formación, que pasa obviamente por cuestiones de valores, de principios, sumado a un tema de carácter judicial, de fiscalía, del Ministerio Público, deben de dar los resultados adecuados para poder empezar en el combate a esta corrupción que nos ha llevado tantos años a dilapidar nuestros recursos y unas pérdidas ingentes en temas económicos, ¿no? Los valores vienen de casa, bien lo detalla usted, luego vienen en los partidos políticos que son los semilleros, pero siempre digo yo que la madre el Jurado Nacional de Elecciones, porque es el Pleno en última instancia el que va a dar carta pase ya cuando llegue el recurso, en fin, para que participen, pues, ¿no? Los partidos políticos, los que quieran, pues, desempeñar un cargo público. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, en general, Gastón, es de que se debería de dar un código electoral donde también se exhorte a los partidos políticos a que tengan mayor cautela en cuanto a lo que vienen a ser sus militantes, porque estos militantes tienen que entender que trabajan, concientizarse que trabajan para ocupar un cargo público en algún momento, pero para servir y no para servirse. Y quizás en algún momento, y esperemos que ese es el sentir y el claro anhelo de la mayoría de la población del Perú, tener pues funcionarios que no despilfarren el dinero y no estén incursos en temas de corrupción como viendo en este momento tan prontamente, lamentablemente. General Gastón, Fíjese, ¿puedo preguntarle a usted? como usted dice, el tema de los filtros es importantísimo, porque creo que se debe de cimentar desde el momento de la captación que la política es para servir, no para servirse. Y en la medida que las personas que son convocadas por los partidos políticos entiendan esa filosofía de trabajo, y no solamente la entiendan, sino la pongan en práctica, yo creo que ese es un punto de partida también para que los partidos políticos no se vean inmiscuidos en esta serie de situaciones relacionadas con los malos manejos, con la corrupción, que son parte ya de la situación del poder y de la hegemonía del poder, pero que estoy seguro que con una adecuada capacitación, captación, semillero de valores, se puede ir mejorando poco a poco con este tema. El problema, siempre lo comento, no son los partidos políticos, ni las ideologías, ni el ideario, etcétera, sino vienen a ser las personas. Las personas son aquellos que desaparecen los partidos políticos, no destrozan quizás aquellos que fueron líderes fundadores y que tuvieron sin duda aquellos pues que que antes la palabra valía para ellos, ¿no? Antes no necesariamente tenías que firmar algo, eso no existía, es una palabra de caballeros, pero en fin, eso ya no se da. Entonces, de aquellos que confiaron, iniciaron la parte política, ellos de los que venían
iban a llevar en alto las ideologías de todos los partidos políticos, ¿no? Yo no soy de ningún partido, en fin. Pero bueno, esto será. Vamos a ver, ojalá que en algún Mejor, momento cambie. mejor, Eh, Mercedes. Mejor que usted sea sí, que independiente. mejore. Ah, sí, totalmente. He jurado una ciudad de Sí, elecciones, así que no puedo ir por ningún partido político y tampoco lo he ido, pero sí crítica, pues, ¿no? Y siempre digo, pues, si militas en un partido político, deja en alto tu partido político, porque de verdad que algunos tienen un comportamiento, y esto aplica para todos, ¿no? Aplica para todos, nadie se salva. O sea, aquí no hay ninguno que se salve, en fin. Pero bueno, quiero es cierto. preguntarle también, Conforme uno va escalando en los temas de poder, comienzan una serie de tentaciones también y de una situación que yo siempre la he criticado porque la he en su contexto, ¿no? Que es cuando se quiere rompividad para otorgar una concesión, ¿no? Y esa altura de normatividad se da siempre acompañada de un estipendio o de un acto lesivo al tema legal, o sea, de corrupción. Entonces, vuelvo a repetir, si el partido, si la organización política está cimentada en valores, tiene que reforzarlos también a nivel personal, porque como usted lo ha dicho, las personas van en detrimento de las ideologías, ¿no? De las expectativas de un partido político y lo terminan dilapidando, lo terminan deshaciendo, como han habido tantos casos en la política peruana, ¿no? Entonces yo creo que el proceso de selección, de formación, de capacitación y de sobre todo seguir una ideología en su real contexto es un tema muy importante a tratar por parte de los partidos políticos. General Gastón, queremos preguntarle acerca de este polémico proyecto Mordaza, en el cual lo que se pretendería es de que ninguna de las partes que estén presentes en una investigación fiscal difunda la información que es reservada. Muchas veces sirve pues para enterarnos de qué es lo que está ocurriendo y quizás tratar de una otra manera encontrar pues estos colaboradores eficaces, personas que ayuden, ¿no? Para llegar a una verdad. ¿A usted le parece, qué le parece este proyecto de ley? Bueno, definitivamente yo pienso que es un tema bastante delicado, porque la libertad de expresión, la libertad de prensa es un principio consagrado en nuestra propia constitución política. La finalidad de una ley de esta naturaleza, yo creo que en estos momentos colisiona con la expectativa de la población, en el sentido de poder enterarse de situaciones que normalmente no se dan y que a través de las unidades de investigación de los diferentes medios de comunicación pueden ser conocidas por la población. Proponer una ley con características propias o con direccionamientos que más o menos se intuyen, definitivamente colisiona con la expectativa de la población y genera un antecedente peligroso, que es justamente la mordaza que se le pueda dar a los medios de comunicación, y no solamente a ellos, sino también a los operadores de justicia, que muchas veces a través de estos medios proporcionan información para presionar a que la investigación se pueda desarrollar en un contexto que ellos lo tienen determinado. Eso sí, siempre hay que tener la prudencia del caso y que no sirvan esas filtraciones de comunicación a tener un una orientación de carácter político, ¿no? Que se vaya a perseguir a una determinada persona brindando una información sin antes ser corroborada. Tiene que haber una autorregulación también por parte de los medios y creo que en la medida que esa balanza se pueda equilibrar, en esa medida vamos a estar seguro se proyecta y lo que se brinda como información es una información realmente veraz, corroborada. Realmente tendrá que la autoridad que sea, el nivel que tenga, responder, ¿no? Ante la justicia frente a determinado delito que haya cometido. Tienes razón, efectivamente. No tan solo esto aplica a los partidos políticos, aplica también a los medios de prensa. El hecho que uno esté frente a una pantalla, a un medio de comunicación, tanto prensa escrita, radial, televisiva, o en temas de medios de comunicaciones por internet, pues esto no te hace señor de la verdad. O sea, hay que obrar pues con ética y con valores, porque tampoco se trata de Totalmente. destruir dignidades, imágenes, personas, porque puedes hacer muchísimo daño. Y pones al servicio el medio de comunicación para ser subyugado y ser
Totalmente, Mercedes, Está fíjate, a subyugada, nosotros nos sí, está pareció, subyugada. Quiero decirlo de esa manera, a pesar de... sí, a nosotros nos pasó con el tema del 14 de noviembre, con el caso del presidente Merino, Antero Flores y mi persona, que determinados medios de comunicación, no solamente con información sesgada, ¿no? Sino respondiendo a intereses y en algunos casos a ideologías, propagaron información inexacta, propagaron información que no era real para poder incentivar a la población a salir a las calles, ¿no? Convocando puntos de reunión, difamando a En las plena autoridades pandemia, y en en plena plena pandemia. pandemia. Es decir, claro, cuando Algo se que no supo, se ha todos tocado. nos decían que el virus estaba, habían miles de muertos, veíamos el desastre que había generado el presidente Vizcarra, y siempre yo digo, el bien vacado, porque ahí sí yo tampoco, reitero, no tengo ninguna ideología política, pero sí soy madre de familia, soy ciudadana, y ante todo, pues lógicamente, ¿cómo no me va a indignar el ver el desastre del gobierno del expresidente bien vacado Vizcarra? Gracias a Vizcarra hemos tenido la desdicha de 240.000 fallecidos y 100.000 huérfanos. Es un daño irreparable, un daño que hasta ahora no lo entiende la clase política y que cree que vive, pareciera un mundo paralelo, porque a razón, y ya corto ahí para que usted siga, de que no se investiga lo que pasó en el gobierno de Vizcarra, sigue el presidente Castillo, y claro, los que se enriquecieron en ese gobierno de la peor, de llevar la peor lucha contra la pandemia en casi todo el mundo, entonces ellos están felices. Por ellos, porque siga todo este desastre, ¿no? Ojalá que prescriba todo. En fin, continúe, Sí, por favor, bueno, general. ahí hay un tema importantísimo que tú lo has tocado dentro de esta narrativa que has hecho con los hechos de noviembre, ¿no? Y es que se aprovechó ese tema de Doctora psicología de Mercedes. masas, ¿no? De Sí, la cómo cual no. el señor ¿Ya Sagasti es ve? Sí, doctora, muy preparado. disculpe, ministro, tenemos esta hora información en la plataforma de radio. Al parecer, Sí. un periodista de Cuarto Poder hace una hora y media ha sido secuestrado por ronderos en Chandín, en Cajamarca. Hace un momento ha sido liberado y ha dado un comunicado en señal abierta. Ha sido obligado a dar un comunicado en señal abierta. Lo tenemos en este momento. Vamos a escucharlo. A ver, adelante, adelante. A ver, vamos a empezar. Buenas noches, vamos Vamos. con un flash informativo. Tenemos información de último minuto. Nos enlazamos con nuestro compañero Eduardo Quispe, quien se encuentra en Cajamarca. Buenas noches, Eduardo, te escuchamos. Buenas noches, me dirijo al país. Nos encontramos en la comunidad La Palma, distrito de Chadín. Nos encontramos dialogando con las rondas campesinas de Chadín, quienes representan los intereses y las necesidades de su pueblo. Fuimos intervenidos cuando se tomaban declaraciones a personas que no responden culturalmente, haciéndoles interrogante por los casos de Fer Paredes, quien sin culpa es imputar por la Fiscalía de la Nación. En tal sentido, como medio de prensa que representamos a Cuarto Poder, es una imputación falsa, por lo que nos rectificamos como prensa a no hacer daño al gobierno central y a sus familiares. En tal sentido, nuestro compromiso como prensa ratificamos algunos hechos. Por lo tanto, pedimos disculpas a las rondas campesinas del distrito de Chadín y a nivel nacional por actuar no de acuerdo a la verdad. En el lugar de los hechos hemos podido corroborar que hay necesidades álgidas que realizar en agua, desagüe, educación y también hacemos un llamado o las rondas de los municipios de Melendín para que se acerque a la zona con sus ministros de Estado y puedan atender las necesidades urgentes de esta comunidad. En esta última parte nos dirigimos a nuestras familias para informarles que nos han tratado de manera humana y que luego de leer este comunicado como parte del acuerdo nos retiraremos del lugar en nuestro vehículo sanos y salvos. Quien firma este documento es quien les habla, Eduardo Quispe, Elmer Valdivieso y un conductor particular de apellido Cabrera. Buenas noches. Eso es todo. Hemos cumplido con sus exigencias. Continúen sintonizando nuestra programación.
Bien, doctora Morocho, entonces es el comunicado que han obligado a leer a un periodista de América Televisión que ha sido tomado a la fuerza, sí, y en Chota, al parecer, por ronderos. Y bueno, esto está estallando ya en las redes sociales en este momento. Al parecer ha sido un secuestro. Adelante. Su opinión. Bueno, realmente un hecho sumamente grave, ¿no? En el cual bajo métodos de coacción se pretende ocultar alguna información que esté buscando este equipo periodístico. Y eso definitivamente es un hecho que se tendrá que investigar de inmediato. Estoy seguro que el Ministerio del Interior ya estará tomando acciones con las autoridades policiales de la zona para poder primero averiguar cuál fue el contexto en el que se produjo esta declaración del periodista, ¿no? Y luego identificar a las personas, porque se escucha una bulla al final, ¿no? Como que estuviera rodeado este periodista de algunas otras personas, y a ver por qué se produjo esta situación y en medio de qué circunstancias. Ya se verá. Sí, efectivamente, va a ser materia de análisis y que están sancionados porque nadie tiene el derecho de poder coaccionar a otra persona y mucho menos secuestrarla. Tienes razón, sí, entiendo que es una noticia en desarrollo, ¿no? Sí. Bueno, lo que se sabe en este momento, doctora, es que ya ha sido liberado, está acercándose a la Policía Nacional en este momento para que pueda rendir sus declaraciones. El periodista Eduardo Quispe, que ha sido retenido a la fuerza y lo han obligado a leer este comunicado. Han tenido que interrumpir la programación de América Televisión para que puedan leer el comunicado y lo puedan dejar libre. Qué situación, de verdad. La violencia ya no tiene límites. General Gastón, queremos preguntarle en forma sucinta que nos diga, ¿usted cree que los hechos del 14 de noviembre del 2020 fueron una clara represalia del entorno más cercano de Martín Vizcarro, de sus correligionarios, para dejarlos fuera, digamos, del esquema político, tanto al expresidente Manuel Merino como a su persona y a Antero Flores Arauz? A ver, todo hace suponer de que los hechos fueron así, sobre todo porque hubieron actuaciones que no eran normales dentro de las manifestaciones que se venían produciendo. ¿Y a qué me refiero con actuaciones no normales? Por ejemplo, el hecho de hablar de desaparecidos en una manifestación de reclamo de algún derecho o de alguna situación en la que la población no está de acuerdo, no es un hecho que se haya producido antes en el Perú. No tenía ningún sentido. O sea, el hecho de hablar de cuerpos policiales desarrollando labores de inteligencia, de cuerpos policiales utilizando vestimentas de civil para secuestrar, para capturar manifestantes, tampoco es un hecho que se había producido anteriormente. El uso de armas vedadas, como perdigones de plomo, nicas, tampoco. Pero esto tiene un asidero en un manual que saca la Corte de Derechos Humanos, ¿no? Un manual de derechos humanos, que se da en el mes de noviembre del año 2019. En este manual, usted recordará que en octubre se produjeron los hechos en Santiago de Chile, ¿cierto? Sí. En donde hubieron desmanes y hubieron una serie de situaciones de violencia. Bien, en noviembre sale este manual, pero este manual estaba orientado a explicar los comportamientos de las policías de Centroamérica en hechos de alteraciones o de manejo del orden público. Ese manual expresaba taxativamente todas esas condiciones que habían sido detectadas por parte de los organismos de derechos humanos en el accionar de estas policías, pero que no tenía concurrencia con el trabajo operacional, funcional de la Policía del Perú. Y que no solamente se aplicó por quienes organizaron estas manifestaciones en Santiago de Chile, en Ecuador, sino que en esta oportunidad se hacía en el Perú. Entonces, esto fue casi una plantilla de las cosas que se reclamaban y que se decían con respecto al accionar de una policía, fíjese usted, que hasta el día anterior, al 12 o al 9 de noviembre, era aclamada como héroes, ¿no? Como mártires de la sociedad peruana, que se concatena obviamente con la función que cumple la policía de sacrificio y de esfuerzo.
Sin embargo, de un día para otro pasaron de héroes a villanos, a hacer los uniformes raídos, a hacer sus uniformes vilipendiados, ultrajados con temas de pintura de color rojo, ¿no? Al ser maltratados y al asesinos, dando por hecho, fíjese usted, por hecho de que los perdigones de plomo y las canecas habían sido disparadas por la policía, cuando hasta ahora, en 8 meses de investigación, la Fiscalía no ha sido capaz de determinar quién fue el autor de los disparos, si dicen que fue la policía, ni tampoco quiénes fueron los autores de la muerte de estas 2 personas, lo cual es un hecho de extrema gravedad porque se está acusando en base solamente a pruebas que no han sido debidamente corroboradas y que ha tenido como principal objetivo a los políticos, que no ha sido similar a otras situaciones de orden público en las que ha habido también fallecidos, denotando una dualidad de valor o de valoración en cuanto a los fallecidos, ¿no? Porque si lo que sucedió en el paro agrario, sí. Sí, disculpe que lo corte. ¿Se hizo justicia con el archivo de esta investigación en el Congreso? Sí, yo pienso que sí se hizo justicia porque el congresista ponente, el congresista Cavero, ha hecho una investigación con todas las pruebas remitidas por la Fiscalía en repetidas sesiones en las que hemos asistido nosotros también y en las que se ha llamado a todos los testigos que la Fiscalía ha expresado. Aquí yo quisiera aprovechar también, se dice en diferentes medios de corrientes ideológicas comprobadas o de medios que fomentaron estos hechos, de que cómo es posible que se haya archivado la denuncia sin llamar a los familiares, ¿no? O a las personas que han sido vulneradas. Aquí lo que se estaba viendo era una responsabilidad política, no se estaba viendo otro tipo de investigación. Entonces, ¿qué pueden aportar los familiares o qué pueden aportar estas personas en un tema que es de carácter político? Aquí lo que se tenía que analizar es que si hubieron disposiciones o no hubieron disposiciones, que fue además la causal con la cual conllevaron supuestamente al fallecimiento de estas dos personas, ¿no? Correcto, de los cuales correcto. Nos solidarizamos con la familia, como ustedes también lo han detallado, de Inti y de Brian, porque son jóvenes, que en fin, estuvieron en un contexto errado, no errado. Quizás lo que sí se tiene que ver es quiénes sí realmente propiciaron que estos señores fallecieran. Eso es una acción aparte. Pero, como dice, además hay algo es un tema político. Mercedes, algo importante. Se habla en otros medios de que se ha cortado la posibilidad de que la Fiscalía investigue a los 3 políticos, ¿no es cierto? Eso no es correcto. La Fiscalía durante 8 meses nos investigó. Y entonces yo quiero que la comunidad y las personas que están viendo esta entrevista se enteren de otro detalle adicional. Cuando las defensas plantearon, después de 8 meses y medio, casi 9 meses, en los que no se pronunciaba la Fiscalía y en los que se había cumplido taxativamente lo que decía el documento en cuanto al plazo de la investigación, y solicitaron el control de plazo nuestras defensas a las autoridades jurisdiccionales, fue que se puso presión a la Fiscalía para que cumplan de inmediato con los plazos y entonces cambiaron sobre la marcha la investigación de haber ordenado o dado disposiciones a un tema de omisión. Entonces, como no ordenaron, ¿no? Ha habido omisión ahora. Y ustedes saben bien, como abogados que son, conocimiento de leyes, de que cuando se abre una instrucción en base a un delito, tiene que haber una opinión final sobre ese delito. Aquí lo dejaron en el aire, lo cambiaron simplemente de acción a omisión y eso fue lo que presentaron. Entonces, para todas las personas que creen que están interrumpiendo la investigación, ya la Fiscalía nos investigó 9 meses y determinó que nosotros no habíamos tenido ninguna participación en los temas operativos de la policía.
Perfecto, nos quedó claro. General Gastón Rodríguez, le agradecemos la participación y sobre todo habernos contestado tantos temas de la coyuntura política y sobre deliberar un poco lo que ocurrió ese fatídico 14 de noviembre del 2020. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias a usted, Mercedes, y un saludo muy cordial, tanto a su equipo de producción como a todas las personas que se encuentren conectadas, y ojalá que Dios nos ilumine, nos bendiga para que nuestro Perú salga pronto de esta situación y siempre sea un país próspero y fructífero. Que así sea. Muy buenas noches. Gracias.